Buenas, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a otra videoconferencia en la cual ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la tabla periódica y algunas de sus propiedades. Mi nombre es Jonathan Wilfredo Jiménez Martínez, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Química de la Universidad de El Salvador. Decirles de que el chat está abierto para cualquier duda o consulta, o si no, igual también pueden activar el micrófono, ¿verdad? Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a dar inicio. Y al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas por si ha surgido alguna duda. Bueno, de las temáticas que vamos a tocar en la videoconferencia, entre estas están antecedentes de la tabla periódica, generalidades de la tabla periódica, radio y volumen atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, tabla de electronegatividades. Y vamos a dar algunos ejercicios en la última parte, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar de algunos antecedentes de la tabla periódica a lo largo de la historia. Durante los primeros años del siglo XIX se descubrían nuevos elementos con una rapidez. En 1807, David utilizó la electrólisis para aislar el Na y el K, que el Na es el sodio, ¿verdad? Y el otro es el potasio. La electrólisis es un proceso en el cual se sumergen algún tipo de aleaciones, etcétera. En este caso, el Na y el potasio se encuentran en aleación y se sumergen en una disolución. Entonces, pues, en esto se hace pasar corriente eléctrica continua y por medio de esto se da separación. Y esto es lo que significa aislar, ¿verdad? Es la separación del Na y el K. Luego de este también él logró aislar en 1808 el calcio, el estroncio y el bario. Ya luego en 1810 David mostró que el Cl era un elemento semejante al yodo. Luego vamos a ver cómo esto de la semejanza va construyendo la tabla periódica a lo largo de la historia. Bueno, algunos otros antecedentes de la tabla periódica. Dubereiner era un químico alemán que se dio cuenta que en ciertos elementos existen semejanzas y a esta la llamó triadas. Como podemos ver aquí hay unos ejemplos de triadas, como lo que es el calcio, el estroncio, el bario. Estas semejanzas principalmente radican en la masa atómica. Aquí hay otra triada, que es el cloro, el bromo y el yodo. Aquí vemos el otro, azufre, selenio y telurio, etcétera, y así como hay más. Pero en la época que él estuvo no encontró suficientes triadas para construir un sistema convincente como el cual tenemos ahora. Aquí tenemos a Newlands en 1863. Este ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos, el que llamó la ley de las octavas o también escala musical. Pero estas ideas fueron recusadas por el Chemistry Society de Londres. Luego ya apareció Mendeleev en 1869, que ya empezó a formular la tabla periódica como lo conocemos actualmente. Y este sugiere que el mismo patrón de organización de los elementos conocidos en grupos de 8 elementos en orden de masa atómica creciente. Aquí podemos ver, él era Dmitri Mendeleev, que este era un químico ruso conocido por encontrar patrones adyacentes en la tabla periódica. La ley de la tabla periódica nos dice que cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos átomos de propiedades se repiten periódicamente.
como lo podemos ver la semejanza, ¿verdad? En las triadas. Aquí podemos ver cómo construyó Mendeleev la tabla periódica a partir de sus elementos conocidos. Él tuvo la posibilidad de predecir que iban a haber en los espacios que se ven acá vacíos, en algunos, que iban a existir en el futuro se iban a conocer a través de experimentos nuevos elementos. Entonces él dejó las casillas vacías a modo de que se pudieran completar. Actualmente esta es la tabla periódica que nosotros tenemos, en la cual esta está constituida por grupos, que los grupos lo podemos ver a lo largo de la horizontal, como lo podemos ver acá, que podemos ver acá es 1, 2, 3, 4, hasta el 18, ¿verdad? Acá lo podemos ver en números romanos. Acá podemos ver su notación, etc. Acá están los periodos. Los periodos lo podemos ver a lo largo de la vertical, que se componen de acá, ¿verdad? Como podemos ver acá, los asteriscos, hay otra tabla periódica que estos los tienen incorporados, pero es más larga, que estos tendrían que ir acá, donde se encuentran estos, ¿verdad? Bueno, la tabla periódica actual se compone como lo que podemos ver acá, ¿verdad? Acá, en esto en lo que se ve como rosado, estos son los metales alcalinos, que por sus propiedades se le llama así, ¿verdad? Estos tienen número de valencia más 1. Luego de ellos, en el grupo 2, le siguen los metales alcalinoterrios. Que sería esto, ¿verdad? El grupo 2. Metales alcalinoterrios. Que tiene el número de valencia más 2. Luego de esto, acá podemos ver, toda esta parte de acá son los elementos de transición, que también son metales. Abajo, que sería lo que está incorporado acá, que sería esto, semejante a esto, que tendría que ser incorporado acá, vemos los lantánidos. Y acá podemos ver los actínidos, que por sus propiedades, ¿verdad?, están colocados así. Luego de esto, por esta parte, en el grupo 18, estos son los gases nobles. Acá nos encontramos en la presencia de halógenos. Estos son los metaloides y estos son los no metales, ¿verdad? Y todos estos que vemos acá que están en grupo como rojo, perdón, azul, estos son los que se le llaman metales del grupo P. Vale. Luego de esto, ahora vamos a hablar un poco sobre otras propiedades que presenta la tabla periódica, los cuales no se podían observar en la tabla periódica que tenemos, ¿verdad? Pero acá tenemos el radio atómico. ¿Y qué es el radio atómico? El radio atómico es una medida del tamaño del átomo y se define como la mitad de la distancia que existe entre los centros de dos átomos que están en contacto en un compuesto. Este de esta manera de compuesto, pero también nosotros lo podemos ver de otra manera, de que el radio atómico es la distancia del núcleo, la distancia que tiene del núcleo hasta su capa de valencia, que sería la última capa, ¿verdad?, la más externa. Y esta aumenta en los periodos. Aquí estamos hablando de la tabla periódica. Esta aumenta en los periodos de arriba hacia abajo y disminuye en los grupos de derecha a izquierda. Bueno,
Acá tenemos otra definición que es parecida a esta, pero no es igual, ¿verdad? Aquí tenemos el radio iónico. No sé si ustedes saben lo que es un ion, un catión y un anión. El radio iónico, está entrelazado con ello. Sabemos que un ion es cuando un, un elemento un compuesto está cargado eléctricamente. Un catión es cuando le han quitado electrones y un anión un anión es cuando ha ganado electrones, ¿verdad? Hay que tener eso bien claro para tener en cuenta esta definición. Entonces nos dice que el radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Y podemos considerar dos casos: que el elemento gana electrones y que el elemento pierde electrones. No sé si alguien me puede decir qué es lo que pasaría en este caso, con lo que acabo de decir, qué es lo que ganaría, que si gana electrones, y qué pasa si pierde electrones, y qué pasa con sus orbitales, cómo se hacen, o si crecen o aumentan. Está el chat ahorita para cualquier duda. Bueno, el Lee me está escribiendo ahorita. Solo voy a esperar la respuesta de él. ¿Puede repetir otra vez la pregunta, profe? Bueno, la pregunta es, ¿cuál de estos sería, en este caso, según su radio iónico, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los orbitales de esto, ¿verdad? Si este está ganando o perdiendo electrones, ¿y cómo se clasificaría, ¿verdad? Si fueran, según el guión, ¿va? Bueno, me dice Silvia, en este caso me dice que el catión es el elemento que pierde electrón, pero el metal no gana electrones. Vaya, en este caso estaríamos en presencia, ¿verdad? Que el radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Bueno, en este caso, como bien lo dicen, ¿verdad? Que el elemento que gane electrones, este sería, en dado caso, sería el anión, ¿verdad? Sería el anión. Y este sería el catión, ¿verdad? Pero en este caso, como si se dan cuenta, básicamente si ustedes lo ven, aquí nos estamos refiriendo al radio, ¿verdad? Entonces el radio sería como, por ejemplo, si tuviéramos un círculo acá y tuviéramos acá este sería el núcleo en dado caso, ¿verdad? Entonces el radio fue el que estuviera de aquí hacia acá, ¿verdad? Si nos ponemos en ejemplo, si hablamos de radio iónico, si ha ganado electrones, o si ha ganado electrones, o sea, el orbital se haría más grande, porque como estuviera adaptando, ¿verdad? Y en dado caso que estuviera perdiendo, que si fuera un catión, este fuera más corto, ¿verdad? Porque está
está perdiendo electrones, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos ponemos en el caso del radio atómico, este estaría aquí en medio, ¿verdad? Porque la distancia que tiene del núcleo al electrón de valencia. Bueno, y aquí nos dice otra cosa importante, que nos dice que este radio iónico va a estar variando, así que este no se toma en cuenta la tabla periódica porque va a estar variando dependiendo cuántos electrones ha perdido o ganado, pero el radio atómico se va a considerar constante. Entonces aquí nos dice, si se dan cuenta, que aumenta en los periodos de arriba hacia abajo y disminuye en los grupos de derecha a izquierda. ¿Qué está pasando acá? Eso se refiere a esto, ¿verdad? Que este está aumentando de abajo hacia arriba, y que de este lado, acá abajo, y que de este lado, este está disminuyendo de derecha a izquierda. Eso nos dice. Eso es lo que significa esto. Ya vamos a ver más adelante una tabla donde se represente esto. Vamos a ver, aquí hay una comparación, ¿verdad? Entre el radio atómico y el radio iónico. Las bolas acá que están con color como rojo, estas serían la representación del radio atómico. Y estas otras bolitas que se ven azul serían la representación del radio iónico. ¿Y qué es lo que podemos observar acá? Si se dan cuenta. Si se fijan acá, el radio iónico en este caso está representada acá con sus unidades, ¿verdad? Perdón, atómico, ¿verdad? Pero si se fijan acá, tiene un valor menor. Porque, ¿qué ha pasado acá? Lo que les estaba diciendo. Si se fijan acá, tiene un signo positivo. Entonces, como tiene un signo positivo, quiere decir que acá ha perdido un electrón. Por tanto, el radio iónico ha perdido distancia a comparación del radio atómico. Por eso es que la unidad esta es más pequeña, si se dan cuenta. Igual acá, si se fijan acá con el berilio. Acá tiene 111 y acá tiene 27. Si se dan cuenta, acá el berilio ha perdido dos electrones, por eso tiene 2 más. Y por eso su radio iónico se ha disminuido. Vamos a ver otro ejemplo donde haya aumentado. Si se fijan acá, bueno, si son observativos, si se dan cuenta acá, la mayoría son números positivos, pero estos si se dan cuenta es porque los metales tienen la facilidad de dar sus electrones, ¿verdad? Entonces por eso es que si podemos ver acá, en todos el radio iónico, perdón, es menor porque ha donado electrones o cedido. Ya de acá, si nos vamos de este lado de la tabla periódica, que sería todo este segmento. Si se fijan acá, la comparación del radio atómico al radio iónico ha aumentado. Si se fijan acá, por ejemplo, del nitrógeno, es 75. Y acá es nitrógeno a la -3, ¿va? Y ha aumentado el radio iónico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como ha ganado electrones, se ha vuelto más negativo, ha aumentado sus orbitales y por tanto tiene un número mayor, ¿verdad? En su radio. Acá, si podemos ver también, con el oxígeno tiene 73 y acá 140. ¿Y por qué? ¿Qué ha sucedido acá? Este ha ganado dos electrones y así sucesivamente con los otros números que le siguen, ¿verdad? Si podemos ver acá, el bromo
tiene 114 y acá tiene 192. Y así. Vaya. Ahora vamos a ver otra definición, que es la energía de ionización. ¿Pero qué es la energía de ionización? Esta es la facilidad con la que se puede separar un electrón de un átomo. Y todo, si se dan cuenta, todo va entrelazado. Por ejemplo, la energía de ionización es la energía de ionización es la energía que se necesita para separar un electrón de un átomo. Entonces, esta, si se fijan, es igual, que es la que se necesita para jalar, ¿verdad? Y esa se define como la energía mínima necesaria para separar un electrón en fase gaseosa. Aquí está su definición, ¿verdad? La A significa que es cualquier elemento. Si se fijan acá, acá ha desprendido un electrón y por eso está en positivo. Y aquí vemos la energía, el cambio de energía que se ha necesitado para separar esto, ¿verdad? Y aquí lo vemos representado como I sub 1. La primera energía de ionización es la que se requiere para arrancar el electrón más débil, unido al átomo neutro, en estado gaseoso. La segunda energía de ionización I sub 2, corresponde a la ionización del catión resultante, y así sucesivamente, ¿verdad? Las energías de ionización se expresan en electrovoltios, que esta es su ¿cómo se diminutivo para decir su unidad, perdón. Y aquí donde un electrovoltio es la energía que adquiere un electrón cuando atraviesa una diferencia de potencial de un voltio. Un electrovoltio equivale, este es su sistema para convertir, equivale a 96.481 kilojoule por mol. Bueno, aquí vemos diferentes valores para la primera energía de ionización en electrovoltio. Como podemos ver acá, esta la energía de ionización la energía de ionización, esta disminuye de arriba hacia abajo en los periodos y aumenta, si se dan cuenta, y aumenta en los grupos de izquierda a derecha, como podemos ver acá, ¿verdad? El hidrógeno tiene, por ejemplo, para poner para acá, ¿verdad? El hidrógeno tiene 1312 electrovoltios y el litio aquí va disminuyendo, ¿verdad? Así vemos el sodio, el potasio, aquí va disminuyendo en lo que es los periodos de arriba hacia abajo, y en los grupos está aumentando. Si se fijan acá, el hidrógeno a comparación del helio, el hidrógeno es menor. Así lo vemos también en el litio, que tiene 520, acá no vemos que tiene 899, aquí también vemos, como pueden observar, ¿verdad?, que va disminuyendo. Cabe destacar algo peculiar en esto, que la mayoría de veces, entre menor es su radio, o sea, si se dan cuenta, eso tiene mucho sentido. Entre menor vaya a ser el radio atómico del elemento, este tiene mayor energía de ionización. O sea que por ejemplo, si se dan cuenta, supongamos que este es el núcleo, ¿verdad? Y aquí están sus orbitales. Entre más grandes son sus orbitales, más cuesta, sería más difícil. Entre más grandes sería más difícil
acercar electrones, ¿verdad? Entonces, por tanto, entre más pequeño es su radio atómico, que sería, por ejemplo, el de este, ¿verdad? Si nos ponemos el ejemplo, sería más fácil arrancar electrones y por tanto es mayor su energía de ionización. Vale. Aquí vemos la variación de la energía de ionización con el número atómico. Es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que entre mayor Z estaría representando el número atómico. Número atómico. ¿Y cómo se lee esta gráfica? El número atómico sabemos que es el número de protones, ¿verdad? Si no me equivoco. Vaya, si lo podemos ver acá, en el eje X está el número atómico. Y acá en el eje Y está la energía de ionización. Y vemos cómo va cambiando respecto a cada átomo, a cada elemento, perdón. Por ejemplo, si se fijan acá, el número atómico del hidrógeno es 1, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos acá, aproximadamente tiene su energía de ionización, más o menos tendría que ser como 14, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo está variando la energía de ionización con respecto a su número atómico. Si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí vemos su variación. Y lo que les estaba diciendo, que entre más grande es el número atómico, o sea, no siempre, pero entre más grande es su número atómico, es menor su energía de ionización, como lo podemos observar acá. Y eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Bueno, acá hay otra propiedad que es muy importante, que es llamada la afinidad electrónica. La afinidad electrónica de un elemento es la energía interna intercambiada cuando un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental capta un electrón y se convierte en un ion negativo. Acá lo podemos ver acá, aquí está su definición, que es la energía interna intercambiada cuando un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental capta un electrón y se convierte en un ion negativo. Como podemos ver acá, que el elemento estaría neutro, adquiere un electrón y este se convierte en un anión, ¿verdad? Aquí podemos ver las afinidades electrónicas de los principales grupos. Como podemos ver aquí, en este caso acá no aparece afinidad electrónica porque como estos no están adquiriendo electrones, como ya tienen su octaedro perfecto, ¿verdad? Entonces no tienen necesidad de andar buscando electrones. Pero aquí vemos de los otros elementos sus diferentes afinidades electrónicas de los principales grupos. Para el helio tenemos menos 78,8, para el litio menos 59,9, etc. Bueno, acá vamos ahora con lo que es un poco a algo más acá, que en la afinidad electrónica de los elementos estará aumentando en los grupos estará aumentando de izquierda a derecha, y en el caso de los periodos estaría aumentando de abajo hacia arriba, o sea, del periodo de K hacia arriba, ¿verdad? Así estaría aumentando. En este caso, la afinidad electrónica estaría aumentando en ese sentido, positivo, ¿verdad? Para los dos lados. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la electronegatividad.
la electronegatividad. De la electronegatividad yo hablé mucho la última exposición que tuve, que fue sobre la nomenclatura. Ya les voy a decir por qué. Esta se define como, la electronegatividad se define como la capacidad que tiene, la capacidad relativa de un elemento o de un átomo, perdón, la electronegatividad de un elemento como la capacidad relativa de un átomo de ese elemento para atraer electrones hacia sí, cuando forma parte de un enlace químico. Como podemos ver acá, tenemos la electronegatividad y acá nos dice enlace químico. Yo la última vez hablé de enlace químico. Entonces, lo que tiene especial la electronegatividad, que mediante la electronegatividad podemos definir el enlace que se nos va a formar a partir de ella. Más o menos podemos saber cómo el enlace que se va a formar. Aquí podemos ver que esta es la tabla de electronegatividad basada en la escala original de Pauling. Y aquí podemos ver cómo está variando. A continuación vamos a ver una tabla donde se vea cómo van variando todas las propiedades que acabo de explicar. Como podemos ver acá, por ejemplo, vamos a ver la primera línea. El potencial de ionización y la electronegatividad disminuye a medida que va bajando en los periodos. Para el radio atómico es distinto. A medida que de abajo hacia arriba, esta va en aumento. El radio iónico también, como ya les había dicho, en los grupos de derecha a izquierda, esta disminuye. Y para la energía de ionización en los grupos de izquierda a derecha, la energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad, estas aumentan. Y aquí podemos ver la representación de todas estas propiedades de la tabla de los elementos que hemos visto en la tabla periódica. Aquí este es un resumen, de acuerdo a la posición en la tabla periódica. Bueno, ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Estas son preguntas que vemos que nos aparecen en las pruebas. No sé si me podrían ayudar, ¿verdad? No sé si ya lo hicieron. Y es de analizarlo, ¿verdad? Porque no importa si muchas veces lo hacemos y no saben por qué son las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si me podrían ayudar con el chat o podrían encender su micrófono para que resolvamos esto, ¿verdad? Pediría que me dijeran cuál fuera la respuesta A, B o C, D o D y que luego de esto me dieran su explicación, que por qué es que creen que sucede esto, ¿verdad? En la primera pregunta nos dice: seleccione el literal que representa correctamente el tamaño del volumen iónico de las siguientes especies químicas. Este volumen iónico aquí se está refiriendo igual al radio iónico. Al radio iónico. Al radio iónico, ¿verdad? Sería acá. Entonces nos dice, en el primero, hay que saber que este signo es mayor que, primeramente, ¿verdad? Eso lo tienen que tener bien claro. Mayor que. Y este signo es menor que. Esto lo van a estar utilizando en matemáticas y tanto en química, ¿verdad? Es menor que. Vaya. Ahora, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que la primera nos dice, no sé si me pueden ayudar.
¿Y por qué es que creen de que sucede eso? ¿Me podrían decir literal que piensan que es correcto y por qué es que piensan que está sucediendo eso? Solo vamos a esperar unos segundos para que terminen de escribir. Me están diciendo que es literal C o D, pero necesitaría que me dijeran por qué es que piensan que ha sucedido eso. Hola, yo creo Ah, que es D porque el magnesio está positivo, entonces ha perdido. Entonces, donde dice más 2, entonces el magnesio que no tiene nada es mayor. Entonces es mayor que magnesio más 2. Y en el oxígeno ujú. es menor porque como el oxígeno que está el otro es 2 negativo, entonces ha ganado. Entonces creo que por eso es D. Sí, sí. Muchas gracias por tu respuesta y sí es correcta. Ahorita lo estaba viendo. Vaya, si no entendieron lo que dijo ella, nos está diciendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, acá, vamos a analizar por ejemplo, porque también me han dicho el C, ¿verdad? Vamos a analizar primero el C que nos está diciendo. El C no, porque hace día fue que yo había hecho esta presentación. Quiero ver cómo borro esto. Vaya, 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 ¿qué nos está diciendo, verdad? Aquí nos está diciendo primero que el, el magnesio nos está diciendo de que aquí tenemos menor que. El magnesio, en este caso, este sería el radio, aquí estuviéramos representando radioatómico, ¿verdad? Este sería radioatómico. ¿Y qué es radioatómico? Supongamos que tenemos esto, ¿verdad? Aquí igual vamos a hacer la suposición esta, que tenemos el núcleo. Este sería el radio iónico. Atómico, perdón. Este sería radioatómico. Atómico, radioatómico, vamos a poner. Atómico. Uy. En este caso acá vamos a tener el radio iónico 1. Ese sería radio iónico 1 y aquí vamos a tener el radio iónico 2. Vale, aquí tenemos, si se dan cuenta acá tenemos tres distancias, ¿verdad? Vamos a ver por qué no es el C. Vaya, entonces ahora si se fijan, va. Entonces nos está diciendo que el magnesio acá nos está dando, aquí nos está representando, como es neutro, nos está representando el radio atómico. Entonces nos está diciendo que el radio iónico es menor que el radio, el radio iónico. Pero si se fijan acá, tiene más 2, ¿verdad? Entonces este ha perdido electrones, ¿verdad? Entonces, por tanto, si nos damos cuenta acá, esto no puede ser, ¿ve? ¿Por qué? Porque el radio iónico en este caso, si se dan cuenta, sería este, ¿verdad? El que tenemos aquí en medio. Entonces el radio iónico acá no puede ser menor que, porque si se fijan acá, ha ganado dos electrones, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta acá, el radio iónico aquí sería este, el que está adentro, ¿ve? Entonces no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que el magnesio en su radio iónico es menor que el magnesio
como catión. Entonces por eso, ¿verdad? Por eso no puede ser esta respuesta. Y si nos vamos acá, igual, ¿verdad? Acá, no, acá con el oxígeno, en la I, que nos dice aquí, ¿ve? Y si nos damos cuenta aquí el oxígeno, este sería su radio atómico. Pero entonces su radio como ion ha aumentado porque como tiene -2, ¿verdad? Entonces quiere decir que ha ganado 2 electrones, entonces el orbital se ha hecho más grande. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos está diciendo que el radio atómico es mayor que el radio iónico. Entonces, por tanto, esta respuesta está mala, ¿verdad? Bueno, pero si nos fijamos aquí en D, lo que nos está diciendo su compañera, que el magnesio, su radio atómico es mayor que su radio iónico. Porque aquí si se fija, este sería nuestro radio iónico. Entonces, como tiene +2, ha perdido 2 electrones. Entonces, por tanto, se ha reducido el radio. Y aquí el radio atómico ha seguido aquí, ¿verdad? Entonces, por tanto, es más grande. Entonces, el radio iónico es más grande, es mayor que su radio iónico. Y en este otro caso, ¿verdad? Acá, en este caso del oxígeno, aquí el oxígeno, este sería su radio atómico y este otro sería su radio iónico. Entonces, como aquí ha ganado 2 electrones, su radio iónico ha aumentado. Entonces, por tanto, este es correcto, ¿ves? El radio atómico es menor que su radio iónico. No sé si estamos claros ahí. Vale, ya que me dicen que estamos claros, vamos a pasar al otro literal. Vale, ya que estamos claros, vamos a pasar al otro literal. El otro literal nos dice, el literal que representa la definición correcta de las propiedades periódicas es... Vale, esta nos está diciendo, no sé si me pueden ayudar también con esta. Vaya, vamos a analizar primero la D. Cuando no sepan, lo primero que tienen que hacer es irse por descarte. Ya les he dicho en otras. Y a veces ya nos quedan ya solo por. Vaya, primero vamos a analizar la D. Las propiedades de los elementos son función periódica de su número de símbolo. Si nos damos cuenta, esto es incorrecto, ¿verdad? Porque estas no están dadas, digamos, por ejemplo, por su letra en el alfabeto, ni mucho menos. Vaya. Después, las propiedades de los elementos son función periódica de su número de grupo. Esta también es incorrecta, aunque los grupos sí forman parte para formar la tabla periódica, ¿verdad? Pero no están en consideración de todas sus propiedades, ¿verdad? Ya la otra, la masa atómica, si se dan cuenta, tampoco no sería de su masa atómica, porque la masa atómica en la tabla periódica está desordenada y va variando dependiendo de los elementos. Entonces, nos quedaría que la tabla periódica está en función del número atómico, que el número atómico, como bien lo sabemos, es el número de protones, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que si va 1, 2, por ejemplo, hidrógeno 1, helio 2, y así sucesivamente. Entonces, por tanto, acá la respuesta correcta fuera el literal A, ¿verdad? Que está representado en función de su número atómico, ¿verdad? Que también esta es igual a Z, ¿verdad? Que se define así, ¿verdad? Que es número atómico. Y esa sería nuestra respuesta correcta.
Vamos al otro literal. El elemento con mayor afinidad electrónica se encuentra en el literal. No sé si me pueden ayudar acá. Este literal se va haciendo con respecto a esta tabla, si se dan cuenta. Con respecto a esta tabla. Me está preguntando el elemento con mayor afinidad electrónica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Por ejemplo, tenemos neón, litio, cesio y... Entonces, esto los tendríamos que colocar en la tabla periódica. Digamos, helio, voy a anotar porque no los tengo. Digamos, por ejemplo, helio, neón, perdón, litio, cesio y flúor, ¿verdad? Vaya, en este caso, nos está preguntando el elemento con mayor afinidad electrónica. ¿Y cómo varía la afinidad electrónica? La afinidad electrónica, si nos damos cuenta, yo les dije que va de arriba hacia abajo y también que va aumentando de izquierda a derecha. Bueno, entonces en este caso lo que tendríamos que hacer, colocarnos en la tabla periódica y quiero ver, por acá tengo una tabla, creo que aquí está. Teníamos neón. Ay, que me ha costado ubicarlo. Quiero ver. Afinidad electrónica, ¿no? Quiero ver, afinidad electrónica. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos neón, ¿verdad? Tenemos neón. Aquí le voy a poner un punto aquí, donde está. Después teníamos litio. Quiero ver, aquí está litio, ¿ves? Si se dan cuenta. Luego tenemos flúor, si nos damos cuenta. Y el otro era cesio, ¿verdad? No sé si está cesio. Aquí está cesio, si se dan cuenta. Entonces, en este caso, acá no tiene el número, como les dije, como estos tienen su octeto perfecto, no tienen necesidad de electrones, ¿verdad? Pero si se fijan acá, tenemos cesio, litio y flúor, ¿verdad? Entonces aquí el que tiene mayor la mayor afinidad es el flúor. Entonces, por tanto, acá sería la respuesta D. Acá está, ¿verdad? Aquí sería la respuesta D. O sea que, si se dan cuenta, es bien importante si ustedes podrían sacar una tabla de esta, ¿verdad? Y el día que hagan el examen de admisión la tuvieran a la mano, ya que lo van a hacer desde casa, ¿verdad? Bueno, aquí nos está diciendo literal que ya les dije que es el radio atómico, ¿verdad? No sé si me podrían ayudar con esta y decirme cuál es la respuesta correcta. Esto igual, nos vamos a venir a la tabla y vamos a ver lo que les dije, ¿verdad? Me está preguntando que cómo está variando el radio atómico. ¿Y cómo está variando el radio atómico, verdad? Como podemos ver, aquí está el radio atómico que en los periodos de acá para acá está aumentando y de acá para acá está disminuyendo, si nos damos cuenta. Igual es bien necesario que ustedes tuvieran esa tabla el día del examen de admisión. Nos damos cuenta, está sucediendo esto, ¿verdad? Más y para acá va disminuyendo. No sé si me pueden ayudar acá. Sabemos que esta de acá, la vertical, representa los periodos y la de acá representa los grupos. Bueno, ahorita vamos a ver nos está diciendo literal D y C. Vamos a leer qué nos dice acá. Nos pone Brian y Silvia que es literal C y Fátima nos pone que es literal D. Vamos a ver qué nos dice el literal C.
dice que a lo largo del periodo el tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un grupo aumenta. Vaya, si nos damos cuenta acá, esta definición, ¿cuál es el periodo para empezar? El periodo, ¿cómo se va moviendo? ¿Cómo se va moviendo el periodo? Vamos a poner esto primero. No sé si me pueden... El periodo, ¿dónde es que está el periodo? ¿Por qué no puede ser la C? Miren cómo nos está diciendo acá. Nos está diciendo que el periodo, a lo largo de un periodo, el tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha. ¿Dónde está ubicado el periodo? Para empezar, el periodo no puede ir de izquierda a derecha. Y el grupo no puede ir de arriba hacia abajo. Vamos a poner la tabla periódica. Si nos fijamos acá, el grupo no puede ir de arriba hacia abajo porque el grupo está en horizontal, si nos fijamos. Y el periodo sí va de arriba hacia abajo. Entonces, por tanto, el literal C no puede ser, porque está mal esta definición. Si nos damos cuenta acá, esta definición está mal, ¿verdad? Porque el periodo está de arriba hacia abajo y no se va moviendo de izquierda a derecha. Y Lee nos dice, a lo largo de un periodo, el tamaño del átomo, a lo largo de un periodo, a lo largo de un periodo, me estoy dando cuenta que esto está mal, entonces. Bueno, la cuestión es de que en este caso, si se dan cuenta, ajá, eso está mal. Entonces, si se dan cuenta acá no tendría que estar periodo, sino que aquí tendría que estar sino que acá tendría que decir grupo en esto, si nos damos cuenta, porque todo está en a lo largo de un periodo el tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha. Ajá, si se dan cuenta, o sea, todas las definiciones están malas. Está malo esto entonces, porque si se fijan acá, acá tendría que decir grupo, ¿verdad? Esto acá tendría que decir grupo, por cómo se va moviendo. Acá este grupo, porque si se dan cuenta, está malo esto. Porque si se dan cuenta acá, los grupos se van moviendo alrededor del horizontal, ¿verdad? Y los periodos se van moviendo a lo largo de la vertical. Entonces, por tanto, sería C, solo que sería de cambiarle esto de que dice acá, ¿verdad? Porque está malo. Esto es grupo. Y acá de arriba hacia abajo tendría que ser periodo. Y esta sería su definición. No sé si todo claro con estas. Con lo que ha pasado aquí. O sea, profe, que es decir que, digamos, que el literal estuviera bueno si fuera, digamos, Ajá. a lo largo del grupo, digamos así, pero sería cambiando la palabrita, digamos así. Sí, sí, cabal. Sí, yo creo que está malo cuando lo digitaron. Sí, porque Ajá, está. porque al momento usted explicó, ¿verdad? Que así se tenían que, pero eran en grupos. Entonces igual me quedé un poquito pensativo cuando dije que era incorrecta, ¿verdad? Pero igual, ya cambiando la frase, sí ya se mira que es la respuesta correcta. Sí, sí. Así sería. No sé en qué me decís que te quedaste, Lee.
Bueno, Pamela me dice que todo claro. Si hay alguna duda de consulta antes que avancemos, fuera bueno que. Sí, sí, todo claro, Silvia, sí, sí tenés, en otras palabras, sí sería, o sea, lo que me decís acá, o sea que los grupos aumentan de izquierda a derecha. Ajá, o sea que si lo pones de acá para acá la flecha, o sea, ajá, es igual, ¿verdad? Que de izquierda a derecha aumentan, o también sería, ajá, de que de derecha a izquierda disminuyen, o sea, sí es lo mismo. Y sí, todo claro. Bueno, ya con eso todo claro. Y sí, así es, la definición. Bueno, vale, siguiendo con eso, vamos a seguir hablando un poco más sobre la tabla periódica y otras propiedades que nos presentan, ¿verdad? Como nos podemos fijar acá, la tabla periódica se nos presenta por un símbolo, ¿verdad? Que estaría estado acá representado por la X, como podemos ver aquí. A, que es esta sería su número másico. Y Z, que sería su número atómico. El número atómico eh, es básicamente el número de protones. Eso no se les olvide. Ese es el número de protones. El número másico, ¿qué nos representa el número másico? El número másico es la suma de protones más los neutrones que tiene el átomo. Más neutrones. Va. Y acá nos dice, ¿verdad? Químicamente se define el número atómico como la cantidad de protones existentes en el núcleo de un átomo determinado. Se representa por la letra Z. Este es el número atómico, ¿verdad? Así como está ordenada la tabla periódica, ¿verdad? Así 1, 2, así como helio, litio, berilio, boro, carbono. Y así, ¿verdad? Y la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Ya vamos a explicar un poco más sobre esto. El número atómico es el número de orden de los elementos en la tabla periódica. Así tenemos el elemento más sencillo, el hidrógeno, que tiene número atómico Z, que es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y posee un protón y un electrón. El helio tiene como número atómico Z igual 2, es decir, posee 2 protones y 2 electrones, en lo que les estaba diciendo, hidrógeno, helio, litio. Por ejemplo, acá, luego decir, por ejemplo, el hierro, que tiene el número atómico 26, y por eso está ubicado o sea, tiene 26 protones en su núcleo, y por eso está ubicado en el número 26 en la tabla periódica. Y aquí dice lo que equivale a 26 protones y 26 electrones, por lo tanto, un número neutro. El número de protones es igual al número de electrones, dice. Va, seguimos. Vaya, acá tenemos el número másico, que es lo que les acabo de poner acá, ¿verdad? Que es la suma básicamente, esta es su definición, ¿verdad? Que el número másico es la suma de protones más neutrones. Vaya, entonces tenemos acá que el número másico es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un elemento y se representa por la letra A, con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, ¿verdad? Todos los núcleos atómicos contienen electrones y protones. Vaya, entonces acá tenemos estas definiciones, ¿verdad? Número de masas, que es número de protones más el número de neutrones, que es número atómico más número... Va, aquí tenemos una definición, ¿verdad? ¿Qué es esto? No lo podemos ver acá. Y si, digamos, en dado caso no tenemos ya tenemos el número másico y nos están pidiendo un número de neutrones, solo lo despejamos, ¿verdad? Vaya. Acá va a quedar, acá, o sea,
Vaya, si nos damos cuenta acá, ¿ves? Aquí tenemos una representación, ¿ves? La masa atómica, acá tenemos el número atómico. Si nos damos cuenta acá, este sí es constante porque es el número de protones, ¿verdad? Este es el número de protones más neutrones, etcétera. Va. Acá tenemos que tener algo bien claro. Si nos fijamos acá, tenemos el número másico, el número atómico y el símbolo del elemento. Vaya. Acá el número másico es muy parecido a veces, si se dan cuenta. Entonces acá está la definición de isótopo. Entonces, ¿qué es lo que significa isótopo? El número másico va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque el número de neutrones va a estar cambiando. O sea, como bien lo sabemos, los isótopos, perdón, los isótopos son elementos del mismo, pero con diferente número de neutrones, ¿verdad? Sí, así es, la definición. Vaya. Entonces, por eso es que nos va cambiando el número másico. Ahora, ¿cómo se calcula la masa molecular, verdad? Por ejemplo, cuando tenemos cuando tenemos un compuesto, como es esto, que es el ácido sulfúrico, el H2SO4. Vaya, sabemos que si nos está pidiendo cómo calcular la masa molecular la vamos a encontrar casi siempre a este lado de la tabla periódica. Entonces, esto, si queremos hacerlo para calcular la masa molecular de un compuesto, tenemos que hacerlo por cuántos elementos hay de él y después sumar todo. Por ejemplo, si acá, ¿verdad? Acá de este es 1, más o menos el del hidrógeno es 1, así vamos a dar una explicación a grosso modo. De este es 1, y como hay dos del mismo, vamos a tener la masa de 2 más de este, ¿verdad? O sea que sería 2. El de azufre no recuerdo, ¿verdad? Pero por ejemplo el del oxígeno aproximado es 16. Y como vamos a tener 4 combinado acá tenemos 4 oxígenos, lo tendremos que multiplicar 16 por 4 y sumar eso y después sumarlo con todo, ¿verdad? Y así vamos a calcular la masa del ácido sulfúrico. Aquí vamos a ver una explicación ya con números. Vaya, por ejemplo aquí, ¿verdad? En la tabla periódica, esto tendría que tener claro cómo hacerlo porque esto de seguro les va a venir en el examen de admisión. No creería que no. Y si no, quizá le va a venir inmerso en un ejercicio y esto solo lo vamos a tener que hacer como un paso nada más. Vaya, por ejemplo acá, ¿verdad? Si piden calcular la masa molecular del ácido sulfúrico, nosotros lo primero que vamos a hacer es hacer esto, digamos, por ejemplo, poner, digamos, por los elementos que está compuesto, digamos, S, digamos H, luego pondríamos S y luego, digamos, el oxígeno, ¿verdad? Digamos aquí, vaya, hidrógeno, azufre y oxígeno, vaya. Lo segundo que tendríamos que hacer, en este caso, aquí, como ustedes saben, esto se puede colocar primero o después, porque como es producto, ¿verdad? No importa en dónde está ubicado, ¿verdad? Vaya, pero por ejemplo, vaya, acá tendríamos que colocar, vaya, si se dan cuenta, el hidrógeno tiene hay 2 hidrógenos, por tanto ponemos 2. El azufre, hay un azufre, ponemos 1. Y como aquí el oxígeno hay 4, aquí ponemos 4, que hay 4 oxígenos. Vaya. Entonces, después nos vamos a la tabla periódica y venimos y buscamos el número que tiene ahí, ¿verdad? Aquí como la masa, ¿verdad? Acá las masas que se han colocado acá.
solo voy a aclarar esto. Lee me pregunta de que si el número atómico es lo mismo que el número de protones y electrones. Sí, sí, Lee, tienes razón. Ahí el número de... Ajá, solo que acordate que el número de... El número, o sea, los electrones varían en el sentido de que, por ejemplo, si se están arrancando o si es John y eso, ¿verdad? Pero si está en su estado neutro, tendrían que ser iguales ese número. Vaya. Y siguiendo con el ejercicio, vaya, después que ya tenemos esto, tendríamos que ir a buscar la masa molecular de cada uno, que son estas, ¿verdad? Nos tendríamos que ir a la tabla periódica y buscar cada masa molecular, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, acá está esto, ¿verdad? Si se fijan acá, este es 55.845, ¿verdad? Para el hierro. Vaya, en este caso, aquí todas estas unidades están ya aproximadas. Pero ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer aproximado, ¿verdad? No les va a variar mucho la respuesta. Vaya, por ejemplo, acá el del hidrógeno es 1, entonces se coloca 1. El del azufre se coloca 32. El otro sería 16, que sería el peso molecular del oxígeno. Y, o sea, este es como 15.99, entonces por eso es que se aproxima a 16. Vale, entonces ya hacemos esto, lo multiplicamos y ya venimos y sumamos todo esto. Sumamos estas tres unidades y en consecuencia obtenemos esta respuesta, que esta sería para calcular su masa molecular. No sé si todo claro acá o tienen problemas con calcular esto. Vale, con esto me están diciendo que todo claro, ¿verdad? Vaya, vamos a seguir al otro. Vaya, acá no, acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Como está sucediendo, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en la reacción acá, sabemos de que se están combinando para formar la molécula de agua, ¿verdad? Que sería el H2O. Se están combinando 2 moles de hidrógeno bajo 1 mol de oxígeno. Vaya. Entonces, si nos fijamos acá, este es el peso molecular del oxígeno, perdón, del hidrógeno. Y este sería el peso molecular del oxígeno. Vaya. Entonces igual, ¿verdad? Como se necesitan 2 moléculas de hidrógeno, entonces sería de multiplicarlo por su peso molecular y sumárselo al peso molecular del oxígeno, que solo tiene una molécula. Entonces, por tanto, acá obtenemos esta respuesta, 18.02, al sumar los dos. Y este sería su peso molecular del oxígeno. Vaya. Luego hay otra definición que es muy importante. Esta también deberían de prestarle atención porque de esto de seguro también les tendría que venir un ejercicio. Vaya, por ejemplo, en la tabla periódica, bueno, les estaba diciendo que los isótopos son elementos del mismo tipo, pero con diferente número de neutrones, sería. Entonces, cuando en la tabla periódica, o sea, vale, por ejemplo, del cloro, aquí hay cloro, vale, del cloro hay 2 isótopos, ¿verdad? O sea, estos tienen igual número de protones, pero los neutrones difieren, ¿verdad? Entonces, por tanto, por eso son algo inestables. Entonces, existe el isótopo 35 y el isótopo 37. Entonces, vaya, pongámonos en esto. ¿Por qué? No sé si, vale, entonces se dan cuenta acá lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué si son del mismo? ¿Por qué está variando su masa? O la suma, ¿verdad? No sé si nadie me puede dar respuesta acá. ¿Por qué son, si son del mismo elemento? ¿Por qué nos está variando la masa?
Vaya, voy a explicar esto, ya que no me están dando respuesta. Solo para que nos escriba Brian. Nos escribe Brian que esta está variando por la suma de protones y neutrones. Acá tienes razón, Brian. Vaya, lo que les estaba diciendo, que tenemos las definiciones, ¿verdad? Que tenemos número, perdón, porque casi no sé, número atómico, tenemos número atómico, perdón. Número atómico que está representado por la letra Z y también y esto es igual al número de protones, ¿verdad? Vaya, después luego tenemos que es número másico, ¿verdad? Vamos a poner aquí dos líneas representando que es igual que número, ¿verdad? Y acá vamos a poner másico. Tenemos el número másico, perdón, másico. Esto es igual a A. Y esto es igual a, eso lo podemos representar por A, ¿verdad? Y esto es igual a P, que es protones, más N. Vaya. Entonces, entonces acá tenemos que tener primero claro que es un isótopo. No sé si pueden ayudar con eso. Vaya, primero hay que tener claro lo que es isótopo. Vaya, ahora vamos a hacer esto. Vaya, ahora tenemos que un isótopo es un elemento del mismo, lo que les estaba diciendo. Vaya, es un elemento del mismo, entonces por tanto, vaya, en la tabla periódica ya les dije que aparece, en el núcleo, para empezar, en el núcleo se van a encontrar los protones y neutrones, ¿verdad? Vaya. Y los electrones, lo que nos estaba diciendo Lee, que si el elemento es neutro, los protones y los electrones van a ser iguales. Vaya, pero la masa de los electrones no se toma porque es poca, ¿verdad? Entonces solo se hace en base al número de neutrones y al número de protones, ¿verdad? Vaya, en los isótopos se va a estar manteniendo siempre el número de protones en los isótopos. El número de protones en este y en este van a ser igual, como lo vemos acá por su número atómico. Pero en el caso de los isótopos, el N, que sería el número de neutrones, va a estar variando en su núcleo. O sea que acá el 35 y el 37 nos está representando el número de neutrones que cada uno tiene. Entonces, estos son elementos iguales, pero están difiriendo en su número de neutrones. Por eso la masa de cada uno es diferente. Vaya, no sé si ya todo claro con eso. Brian me está diciendo que todo claro, ¿verdad? No sé si todos están igual. La cuestión es así, ¿verdad? Vaya, entonces, los isótopos, primero vamos a definir lo que es isótopos. ¿Y por qué es que están acá diferentes masas? Vaya, los isótopos son átomos iguales, ¿verdad? Acá el átomo que tenemos es cloro. Vaya, entonces en el núcleo del átomo,
digamos que supongamos que este es el núcleo, ¿verdad? Acá van a estar los protones y los neutrones. Acá en el núcleo van a estar los protones y los neutrones, ¿verdad? Acá adentro. Y los electrones van a estar acá afuera, acá, ¿verdad? Pero la masa de los electrones no se toma en cuenta porque es demasiado pequeña, ¿verdad? Entonces no se toma en cuenta. Entonces lo único que se toma en cuenta es la masa que está dentro, ¿verdad? Que es la de los protones y los neutrones, que es la que está dentro del núcleo. Entonces, entonces a los isótopos se le llama cuando tienen el mismo número de protones, pero son inestables porque tienen diferentes números de neutrones. Entonces, por tanto, aparece isótopos 35 y 37 del cloro. No sé si con eso ya. Entonces, como aquí tenemos el número másico, ¿verdad? Que es el número que nos aparece acá en la tabla periódica, ¿verdad? Es este número de acá. Entonces, acá es la suma de protones más neutrones, ¿verdad? Vaya, ya tenemos eso. Entonces, por tanto, acá está variando porque están teniendo diferente número de neutrones. Vaya, ya después de eso, entonces acá nos da la abundancia. Por ejemplo, esto es lo que tendríamos, como por decirlo así, en el universo. Digamos, por ejemplo, se considera que el isótopo, hay del cloro 35, ¿verdad? Del isótopo 35, en el universo hay un 75.77%. Y del cloro 37 hay 24.23%, ¿verdad? Entonces, en la tabla periódica, si se dan cuenta, no nos aparece, digamos, cloro 35 y cloro 37, sino que en la tabla periódica lo que hay es un promedio de los isótopos, de los dos isótopos que hay. Entonces, por ejemplo, me imagino que si le sale un ejercicio de esto parecido en el examen de admisión, les va a preguntar que tenemos dos isótopos, de sus masas son tanto y tanto, ¿verdad? Por ejemplo acá, ¿verdad? 34.9688 y 36 no sé qué. Y su abundancia natural en el planeta es de 75.77% y 24.7%. Ajá, y encuentra su masa promedio, algo así les tendría que decir. Vaya, entonces nosotros venimos y lo primero, como nosotros no podemos trabajar con porcentaje, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos primero es dividir estas unidades entre 100 para encontrar su suma, porque si se fijan en esto, si suman este y este, les va a dar 100%. Entonces, si lo dividen esto entre 100, van a encontrar estas unidades, perdón. Ya no les va a quedar en cuestión de porcentaje, sino que les va a quedar de cuánto es lo que hay en el universo, ¿verdad? Entonces venimos acá dividiendo esas unidades entre 100 primero. Encontramos que de esta masa hay este promedio y de esta otra masa hay este promedio que es 0.2423. Entonces venimos, lo multiplicamos por cada uno y luego lo sumamos, ya que encontráramos la masa promedio del cloro. Y esta es la masa que aparece en la tabla periódica. No sé si te quedan claro con eso. Ah, vaya, y esta UMA es unidad de medida para el peso atómico, para la masa, ajá, masa molecular. A veces no van a encontrar, digamos, UMA, sino que a veces pueden encontrar gramos mol y también, no hay problema, es igual. Depende de la definición que estés ocupando. Vaya, ya todo claro con eso, voy a pasar ya a lo último ya, para terminar. Ya todo claro.
Vaya, ya después de esto vamos a seguir ya con lo último. Y vamos a hacer lo mismo. O sea, vaya, tenemos que vamos a tener algo claro, ¿va? Va que Z es igual al número de protones, ¿va? Tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Z es igual al número de protones. Y A, que es número másico, es igual a la suma de Z, que serían los protones, ¿verdad? Más la suma de los neutrones. Vaya. Y dije, Brian, que UMA es el sistema de medida para la masa atómica. Vale. Vamos a tener primero estas definiciones claras, ¿verdad? Vaya. Tenemos que Z, que es el número atómico, es igual a la suma a los protones. Y el número másico es igual a la suma de protones más neutrones, ¿verdad? Va, no sé si aquí me pueden ir ayudando. Lo que vamos a ir haciendo, otra cosa clara, que si el elemento está neutro, o sea, no se ha ionizado, va a conservar tanto el número de protones como el número de electrones. Entonces, si el elemento es neutro, va a conservar tanto el número de protones como de neutrones. Eso es otro que hay que tener claro. Vale, no sé si voy a hacer yo el primero y no sé si me pueden ayudar después. Vale, por ejemplo, acá tenemos el litio. Vaya, el símbolo en la tabla periódica lo vamos a encontrar como Li. Como Li, ¿verdad? Va. Tenemos eso, ¿verdad? Entonces tenemos luego el número másico. ¿Y qué es el número másico? Es la suma de protones, perdón, ajá, la suma de Z, que sería acá. Está igual también a P, ¿va? Como bien les dije, ¿va? Estos son protones también, ¿va? Vamos a poner entre paréntesis. Estos son protones. Y vamos a ir rellenando los cuadros, ¿verdad? Vaya, tenemos el número de neutrones. Vaya, tenemos, ¿verdad? Tenemos el número másico es igual a la suma perdón, del número atómico más el número de neutrones. Pero aquí, si nos fijamos acá, tenemos que despejar de aquí, ¿ves? No tenemos Z. Entonces venimos y tenemos Z, ¿verdad? Tenemos que encontrar Z, ¿verdad? Entonces, Z va a ser igual a, como aquí N está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿va? Entonces nos queda que A es igual a menos N, ¿verdad? Vaya, entonces acá nos dice Brian, ¿va? Nos dice de que, entonces acá sería 7, el número másico. Tenemos 7 aquí, menos 4. Entonces, ¿cuántos protones tendríamos? Tendríamos 3. Tendríamos 3 protones. 3 protones. Acá, ¿cuánto tendríamos? El número de protones es igual al número atómico, ¿verdad? Entonces, acá sería 3. Y como el elemento acá lo tenemos neutro, aquí también sería 3. No me equivoco, ¿va? No sé si queda claro cómo es esto. Vamos con el otro. El otro es el fósforo, ¿verdad? No sé si. ¿Qué ven? Aquí me había escrito alguien que 31 decía. Vaya, Silvia me estaba diciendo que el número másico es 31, me está diciendo. Vamos a ver, ahora. Tenemos que esto, acuérdense que el número de protones es igual a Z, ¿verdad?
esto esté igual, ¿verdad? Esto va a ser igual a Z, ¿va? Vaya. Entonces, tenemos que, primero vamos a encontrar el número másico. El número másico sabemos que es igual a, este igual a Z más esto, ¿verdad? Vaya, entonces tendríamos que, como Z es igual al número de protones, solo tendríamos que igual, como nos dijo acá, es 31, ¿verdad? Porque acá esta sería igual a Z, entonces más el número de neutrones obtendríamos el número másico. Entonces aquí tendríamos el 31, ¿verdad? Va. Y el número atómico sería igual al número de protones, ¿verdad? Sería 15. Y este, como está en su estado neutro, también sería 15, ¿verdad? El número de electrones. Acuérdense que en dado caso acá, este no tuviera, o sea, por ejemplo, acá te digo era un más o un menos, el número de electrones ya no sería igual, porque ya no sería igual el número de protones. Va. Después, luego seguimos con el argón. El argón, si no me equivoco, el símbolo es AR, ¿verdad? Vaya, y me dice Lee que el número másico es 40. El número másico es 40. Vamos a corroborar. 40, me dice que acá es 18 y 18. Uy. Vale, aquí sería 18 también, ¿va? Porque está. Vale. Vale, entonces venimos a nosotros acá, ¿verdad? Tenemos el número de neutrones. Y bueno, o lo otro que podrían hacer ustedes es irse a tabla periódica, ¿verdad? Y ya con eso lo podrían hacer. Vaya, ya vamos para la plata, que ya nos queda poco tiempo. No sé si me podrían ayudar. La plata es AG, el símbolo es AG, para completar sobre este cuadro. Bueno, del zinc es ZN. No sé si me pueden ayudar ya para solo completar los cuadros y ya solo. Y lo corroboran ustedes y después pueden ver la presentación. Brian me dice que para el zinc es 47. 60. El número atómico para la plata, me está diciendo Brian que no sé si me pueden ayudar acá. Vaya, Pamela me dice 108. Después acá es 47. $48. Después lo corroboran ustedes, que ya estamos cortos con el tiempo. 47. Bueno. Vaya, para el zinc. 30 más 35, tendríamos el número másico, que sería acá 65, ¿verdad? El número de protones sería igual a Z, ¿verdad? Que es 30. Y acá sería 30, ¿verdad? También, porque es igual, ¿verdad? Como está neutro. Vaya, acá
sería igual. Sería igual, ya tenemos el número de protones, que es 19, y esto sería igual a 19, ¿verdad? No me equivoco. Vaya. Bien, vaya. El número de neutrones sería, vaya, por ejemplo, acá sería despejar otra vez, ¿verdad? Sería despejar esa fórmula, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Porque estamos buscando neutrones, ¿verdad? Entonces tenemos que N es igual a, como aquí Z está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿va? Entonces sería A menos Z. A menos Z, ¿vale? Y nos daría el número o sea, sería A menos Z. O sea, sería 20, ¿va? Sería 20 acá, ¿va? ¿Sí, verdad o no? Ajá, sería 20, ¿va? Y acá, como está manteniendo como es neutro, ¿vale? Y entonces, acá terminaríamos con este ejercicio. No sé si todo claro con ello. Y acuérdense, ¿verdad? Que si en dado caso alguna de estas letras tuvieran un más o menos aquí, el número de electrones variara. Acá está así porque todos están neutros, ¿verdad? Entonces está conservando, entonces por tanto son igual el número de protones y de neutrones, pero en dado caso ya no estuviera así y esto fueran iones, ya variaría, ¿verdad? Vaya. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta antes que terminemos. Que ya se hizo tarde. O algún comentario, no sé. Bueno, cuando en el último, en la tabla vimos de que eran los números de electrones que estaban como neutros, digo, cuando cambian, ¿en qué forma sería? Ah, por ejemplo acá, te voy a poner un ejemplo. Vaya, acordate que te dije que no varía mucho, va ¿cómo se dice? Por ejemplo, lo vamos a hacer con el litio. La masa no te va a variar mucho, por ejemplo, porque la masa no está dado con respecto a eso. Por ejemplo, acá, digamos el litio, si apareciera acá, y apareciera el litio 2 mapas, algo así va. No, esto, por poner un ejemplo, va. No sé si está. Pero así sería su definición, va. Vaya, hoy aquí, digamos, tuviera 3 menos. No sé si así actúa este átomo, pero o solo o más uno. Bueno, la cuestión es de que, por ponerte el ejemplo, ¿va? Vaya, por ejemplo, y aquí tuviéramos el número de protones, por ejemplo, este fuera, siempre va a ser 3, ¿va? Y aquí sería 3. Uy, aquí está mal esto. Bueno, la cuestión es de que, si te das cuenta acá, como acá ha perdido 2 electrones, entonces el número de electrones acá, ¿cuántos estuvieran acá? No sé si, como ha perdido 2 electrones acá, entonces acá electrones solamente hubiera uno. Y acá, como tiene menos 3, ha ganado 3 electrones. Entonces, por lo tanto, acá hubieran 6 electrones. ¿Ve? No dice con eso, queda claro. Sí, hoy sí entendí ya. Ajá. Gracias. Va. Bueno. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Ah, y otra pregunta. Ajá, sí. Hace poco estuvieron subiendo en un grupo de Facebook, ¿verdad? Pero todavía no se sabe muy bien. Y no sé si me podía responder esta pregunta de que si el examen va a ser en forma virtual o en forma presencial. Pues fíjate que eso no sé, fíjate, pero se supone que en forma virtual sería. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, en vista que ya no hay ninguna pregunta, solo decirle gracias por su atención y gracias a los que se quedaron hasta el final. Yo estaré presentando otra vez el martes 9, si no me equivoco, a las 8 de la noche, por si se quieren ver mi videoconferencia. Y muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz día.